Muy buenas noches. En el día de hoy vamos a exponer acerca de un tema sumamente relevante en materia laboral, la cual son las plataformas digitales en el trabajo. Mi nombre es Jonathan David Ríos Díaz y el docente encargado de revisar esta importante exposición es el doctor Omar Castro. Bueno, entonces, como introducción, una frase relevante es que la tecnología vino a imponerse en la forma de vivir del ser humano y tenemos que aprender a conllevarnos con ella para la producción de bienes y servicios con la finalidad de generar un bienestar en la comunidad. Entonces, muchos jóvenes y personas menores de 35 años han optado por enlazarse en este mundo de las tecnologías y adquirir un trabajo por medio de aplicaciones web, con la finalidad de adquirir unos ingresos adicionales que le permitan sostener su hogar y también en su sostenimiento económico. Entonces, por tal razón y motivo, ellos optan a brindar servicios y productos por medio de estas plataformas. Dentro de la tabla de contenido tenemos la introducción, vamos a hablar de este fenómeno laboral y social que se ha venido aconteciendo en pleno siglo XXI, tanto en un ámbito global, desde una perspectiva nacional también, cómo se ha visto influenciado dentro de Colombia. Entonces, como segundo punto tenemos el marco constitucional. El tercero son las ventajas y desventajas del trabajo en las plataformas del trabajo. El cuarto, la legislación colombiana procedente de este tema. El quinto son los trabajadores de plataformas, si son empleados o contratistas independientes. La sexta, vamos a ver qué manifiesta la Organización Internacional del Trabajo al respecto. La séptima es la jurisprudencia relevante y como octavo tenemos la conclusión. Vamos a continuar. Listo, entonces. Las plataformas de trabajo se encuentran ligadas al ofrecimiento de productos y servicios, los cuales buscan aumentar la formalidad del mercado laboral. Es decir, que busca potencializar las capacidades que tienen cada uno de los individuos para poder generar riqueza y también desarrollar esas actividades como lo ordenan las aplicaciones web. Entonces hay que fomentar la formalidad dentro de las regiones. Y por tal razón y motivo, en el Día Internacional de Trabajo fue unos arreglos laborales para permitir que los trabajadores de estas plataformas digitales pudieran hacer uso de los recursos de forma eficiente y como también proveer una flexibilidad tanto en las empresas o las plataformas web como a los trabajadores, porque como se ha podido evidenciar en el caso de Colombia, hay muchos que no cuentan con unas horas establecidas. Entonces, más adelante vamos a tratar sobre ese tema de qué manera los trabajadores de este ámbito cuentan dentro de sus desventajas, la manera en la cual ellos no tienen así, por decirlo, unas horas adecuadas. O sea, dentro de la legislación no ha sido adecuado. Como principales aplicaciones o plataformas online cuya finalidad es presentar soluciones en aras pues de que se ejecuten las tareas a través de las aplicaciones que están conectadas en internet. Y pues acá podemos ver un claro ejemplo de las aplicaciones más utilizadas en Latinoamérica. Una de ellas es Uber, que ofrece servicios de transporte de pasajero a los usuarios o internautas para que se desplacen de un lugar a otro. Otro caso como el de Rappi, que es una empresa sumamente importante aquí dentro de Colombia y ofrece un servicio a domicilio de productos de restaurante, de calzado, también para hacer favores en bancos, pagar un recibo de servicio público, etcétera.
Bueno, y aquí las redes sociales que también influyen bastante dentro del tema laboral. Hay una opción en Facebook que se llama Facebook Marketplace. Entonces, ahí hay personas que trabajan desde las redes sociales, los tales influenciadores, que tampoco no están siendo reguladas por la legislación colombiana. Un caso como YouTube. YouTube es otra plataforma online donde puedes hacer videos y según la cantidad de vistas tú puedes monetizar esos videos. Entonces, pues es una opción adicional para generar ingresos y pues ha sido muy concurrido dentro del siglo XXI. Y siempre la tecnología ha llegado pues a imponerse dentro del sistema laboral. Ahorita vamos a hablar sobre el marco constitucional y legal de las plataformas digitales en el trabajo. Bueno, tenemos una de ellas que es el preámbulo de la Constitución. Me permito expresamente leerlo. El preámbulo. En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar de sus integrantes la vida, el trabajo, que es el eje principal donde nos tenemos que enfocar, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamérica. Entonces ahí se expide la Constitución. Y con el preámbulo, ahí se ve representado ese gran valor que es el trabajo, que debe ser inherente a toda persona, donde se le debe garantizar una remuneración justa, un trabajo decente, con condiciones estables para poder laborar. Entonces, el derecho laboral tiene que entrar ahí a regular el cumplimiento de las obligaciones y también a través de las normas jurídicas poder hacer que esto se haga efectivo, que ellos puedan gozar de sus derechos como trabajadores. Un artículo sumamente importante es el número 25, donde se cataloga como un derecho fundamental y es el trabajo. El Estado debe garantizarle a cada persona un trabajo en condiciones dignas y justas. Entonces, pues se debe garantizar lo que son seguridad social, capacitaciones para poder optar por ese empleo. Las formalidades que están establecidas también deben seguirse al pie de la letra. Dentro de esto también tenemos el Código Sustantivo del Trabajo, que es sumamente importante y lo que hace es regular las relaciones de trabajo entre empleado y empleador. Entonces tenemos el artículo número 23, que menciona que para que exista un contrato de trabajo debe existir tres elementos esenciales. Uno de ellos es la subordinación, la remuneración y la prestación personal de servicio. El artículo 24, que dentro de la legislación laboral se comprende que hay una existencia de un contrato de trabajo. Pero gracias a este artículo 24, los jueces laborales pueden determinar si el trabajo que se realiza a través de plataformas digitales puede tener una connotación laboral o no. Entonces, ese es el marco constitucional y legal que protege las plataformas digitales en el trabajo. Y los trabajadores también deben gozar de una especial protección por parte del Estado. Y eso es lo que se busca con nuestro Estado social de derecho. Continuamos con las ventajas y desventajas del trabajo en las plataformas digitales. Bueno, una de las ventajas es que hay más flexibilidad, hay más oportunidades para generar ingresos por medio de estas plataformas, ya sea lavanderos a domicilio, un servicio de domicilio para que le lleven, por ejemplo, el mercado a la casa, transporte de pasajeros. Entonces,
facilita lo que es el acceso al trabajo para aquellas personas que están desempleadas. Y es sumamente importante esta iniciativa y es súper relevante para nuestro mercado laboral porque hace mucho tiempo no se veía. Esta década que entró pues ha cogido un boom impresionante y ha sido muy acogedor por las personas y la población. ¿Cómo influyó la pandemia en las plataformas digitales del trabajo? Pues gracias a la pandemia, que fue la raíz principal para que los empleos a través de las plataformas digitales en el último año, y lo que se aumentó fue las cifras para que las personas trabajaran de forma potencial. Ciudades capitales como Panamá, Bogotá, Quito, se registró una cifra considerable de trabajadores que estaban activos en esa plataforma. Y pues Latinoamérica es una de las partes donde más se utilizan las plataformas de trabajo para generar ingresos. Y es muy frecuente ver cómo los jóvenes y las madres cabezas de hogar realizan estas actividades para poder sostenerse económicamente. Y pues se ha visto reflejado en pasos agigantados. Pero lo que se necesita en sí es un fortalecimiento en las instituciones de protección social. Se deben adecuar a las características del mercado laboral actual, con todas las formalidades que lleva el caso. O sea, que se le brinden todas las condiciones mínimas a los trabajadores, porque en ese caso los trabajadores que trabajan con estas plataformas no tienen accesos a beneficios sociales, no tienen acceso a lo que es la seguridad social, que es la salud, pensión y riesgos laborales. Ellos no tienen cobertura, como sí lo tienen los trabajos tradicionales. Y pues también recalcar de forma importante cómo la tecnología ha servido para poder registrar estas actividades y poder pagar las obligaciones mismas. Una desventaja que sí hay es que los trabajadores de forma digital no cumplen jornadas. Tampoco hay un control estricto sobre estos, ni nadie en quien los controle ni los vigile. Y bueno, y entonces dentro de esta, el trabajador solo cuenta con un porcentaje y una tarifa de servicio dentro de la empresa con la que está mediando de manera digital. Entonces, no aplican figuras como lo son la estabilidad laboral reforzada y la indemnización por despido. O sea, no funcionan dentro de este régimen, no funcionan dentro de esta modalidad de trabajo. Ahorita vamos a hablar acerca de la legislación colombiana, pero en sí seamos honestos porque en sí lo que es el Congreso de la República no ha tomado la iniciativa. Hubieron dos proyectos de ley, uno de ellos es el 082, por medio del cual se regula el trabajo digital en Colombia, ha sido archivado. No se han preocupado por los trabajadores de este índole. Entonces, pues hay que comprobar que hay muchas personas, existen alrededor de 200.000 personas que trabajan con plataformas digitales. Y también hay una normatividad que es la ley 1221 del 2008, la cual regula el teletrabajo, pero no podemos confundir esta modalidad porque ellos ya están con contrato de trabajo, mientras que los que están con plataformas web no están vinculados a ningún tipo de seguridad social, no hay garantías mínimas para esa población laboral. Y eso sí influyen mucho dentro de la economía actual, pero en sí no cuentan con esas garantías mínimas para que sea un trabajo formal. Tampoco el Congreso ha hecho el deber para poder materializar la propuesta que se tiene. Han habido varios debates en el Congreso acerca del trabajo digital en Colombia, pero nada, aún no ha sido posible de que esto se haya podido formalizar, sabiendo que en Colombia hay más de 200.000 personas que trabajan en esas plataformas digitales. Y claro, sí ha representado una fuente de ingresos que ha sido sumamente importante para miles de colombianos. Y
debemos ser enfáticos de que son empleos informales y pues no han sido protegidos por seguridad social y pues tampoco pueden ahorrar para su pensión. Continuamos que los legisladores deben hacer parte de esta propuesta y también se deben garantizar los derechos fundamentales de esta población laboral. Deben contar con una remuneración adecuada, un contrato de trabajo entre plataforma y trabajador, el límite de horas extras, la protección en cuanto a la seguridad social en trabajos donde se cotice para la salud, pensión y riesgos laborales. Y ahí sí hay un trabajo decente y digno. Bueno, tenemos aquí que Fedesarrollo, que es una fundación, la cual es sin ánimo de lucro, y pues que se compromete con la investigación de carácter social para mirar a ver cómo ellos pueden plantear propuestas. Entonces ellos hacen propuestas muy interesantes. Una de ellas es que los trabajadores puedan aportar a la seguridad social con sus ingresos. Otra es que todas las plataformas creen un fondo cuyos recursos tendrían el objetivo de cubrir el faltante y complementar la contribución de la seguridad social de los colaboradores. Y la última y la más importante es radicar ante el Congreso de la República una ley que busque la legalización y formalización de los trabajadores en plataformas digitales. La propuesta hecha por Fedesarrollo ha sido transitoria, requiere cambios para poder regular de materia laboral, pero una regulación de fondo. Y así que se le garantice a esa población los aportes necesarios para la seguridad social y en el futuro pues ellos puedan alcanzar una pensión. Pero como ya lo hemos dicho, los legisladores no han dado este paso y pues hemos estado atrasados en ese tipo de situaciones. Vamos a hablar acerca de qué manifiesta la OIT dentro del empleo en esas plataformas. Entonces lo que busca es dignificar, o sea, que haya condiciones mínimas y que se respeten los derechos fundamentales de todos los trabajadores a nivel mundial. Y ellos tienen un informe que realizaron anteriormente y pues ahí señala que las plataformas digitales de trabajo, ahí se ven incluidos lo que son los conductores, los repartidores, los empleados por propia cuenta y que ha ido de un crecimiento significativo, pero debe ir de una regulación necesaria para poder lograr un empleo más digno. Eso es lo que señala la OIT. Dice que en un nuevo informe señala que esta creciente del sector plantea numerosos problemas, como los horarios de trabajo, que son muy excesivos, no trabajan las horas que son y también son de bajos salarios, porque además los empleados que trabajan de esa modalidad de plataformas digitales cobran muy poquito, de menos. Entonces, ellos se enfocan en unos temas claves y es que no hay una protección social ni negociación colectiva. Es decir, que no hay posibilidad de que ellos puedan gozar los derechos a la protección social, como también plantean que hay un problema de competencia desleal, no hay fijación de precios y se está haciendo muy engorroso este tipo de situaciones, la cual no permiten que hayan unas condiciones laborales dignas dentro de este tipo de contratos. Los algoritmos digitales que discriminan. Bueno, definen y alteran cómo los trabajadores son contratados y remunerados y no son para nada neutrales, pues son diseñados por programadores siguiendo instrucciones que en ocasiones pueden resultar en prácticas discriminatorias. Entonces es
una solución que las plataformas de trabajo, o sea, no ofrecen esas garantías para que ellos puedan trabajar. Y también hay una mano de obra barata, que es otro tema que hay que tratar. Se, se enfatizan por pagar menos y no brindan esas condiciones para que ellos puedan adquirir esos servicios básicos. Y los jóvenes que son los principales que intervienen en estas plataformas de trabajo. Vamos a hablar sobre la jurisprudencia, que fue una sentencia que se emitió el pasado 18 de septiembre del 2020 por parte del Juzgado Sexto Municipal Laboral de Pequeñas Causas en Bogotá, donde se reconoció por primera vez la existencia de una relación laboral en una plataforma digital llamada Mercado Nini, la cual se dedicaba a entregar mercados a domicilio. Y bueno, entonces el fallo fue el resultado de una demanda que un ciudadano instauró en contra de la plataforma. Bueno, esta plataforma se dedicaba pues a ofrecer los productos dentro de un supermercado y entregarlos al piloto y luego los entregaba puerta a puerta. Pues decía que en las conversaciones de WhatsApp que habían, era de que había una relación de trabajo porque había subordinación y también se señalaba horas de inicio, a qué horas terminaban, la programación que se debía tener, los requerimientos, o sea, cómo el funcionario se comunicaba para poder hacer las asignaciones correspondientes y enviar los productos a la puerta de la casa de cada persona. Entonces, pues dentro de la contestación de la demanda se hubo que no existió una relación laboral, sino un contrato de prestación de servicios. Y dentro de la sentencia emitida por parte de ese juzgado, dice que sí hay una relación laboral, porque en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo debe haber tres elementos. Una presencia del trabajador, otra es que haya una subordinación, o sea que ya haya un mando de empleador a empleado y que haya un salario, que es lo que se le retribuye dentro del servicio. Entonces esa demanda la ganó el señor que la instauró y decía que dentro de la subordinación el juez analizó las conversaciones de WhatsApp, evidenciando que había señales de control por parte de la empresa sobre la cantidad y la calidad del trabajo desarrollado por parte del demandante en su cargo y por lo tanto sí había subordinación en cierto punto, sí había una subordinación. Y por último, el juzgado ordenó el pago a través de una sentencia donde se le debieron reconocer lo que fue prestaciones sociales, cesantías, primas de servicio, vacaciones, afiliación del régimen de pensiones. Y entonces, pues, esta empresa llamada Mercado Nini se debería poner al día con las cotizaciones. Bueno, tenemos también más jurisprudencia acerca de este tema. Por tanto, aunque no exista una legislación vigente, tenemos a la OIT, la Constitución y la jurisprudencia. También la enmarcada sentencia, la SU 040 del 2018, emitida por la Corte Constitucional, en la cual se le reconocen a los trabajadores dependientes o independientes que también son sujetos de especial protección constitucional. Y desde esa perspectiva, cuando hay subordinación, se pretende cubrir con contratos de prestación de servicio, mandato, entre otras modalidades, y se podría presumir una mala fe por parte del empleador. Es decir, que estos contratistas independientes deben gozar de todos los derechos fundamentales dentro del trabajo. Y aún así, hay empresas que abusan de dichos trabajadores
y los explotan. Entonces, pues no hay unas garantías mínimas para ese tipo de trabajadores. Como conclusión general, las plataformas digitales están para quedarse y suman oportunidades en materia laboral para los jóvenes, mientras que las empresas le permiten acceder a una base de datos de trabajadores amplia, flexible, además de ampliar de su base de clientes. El desafío está en fomentar un diálogo constructivo entre autoridades, empleadores y trabajadores para definir regulaciones acorde a esta nueva realidad que mejore la calidad de vida de la sociedad y la competitividad de la región, cumpliendo un rol súper importantísimo para la contención del empleo. Dicho lo anterior, existe una realidad más grave, pues a pesar de que el empleo digital es el diario vivir de muchas personas, y aquí muchas se sostienen, pues actualmente el gobierno nacional, la sociedad, los empleadores y hasta las mismas plataformas ignoran la necesidad de regular al trabajador digital. Y pues es un panorama muy desalentador, porque a pesar de que se han radicado proyectos de ley en el 2018 y en el 2019, no se ha dado la posibilidad de que estos salgan a flote y se materialicen, o sea, no se han oficializado como leyes de la República y pues todavía se encuentran archivados. Entonces, muchísimas gracias. Esta ha sido la exposición, espero haya sido de su agrado y muchas gracias. Necesitar unos aplausos.